Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos al calor del fuego. Gracias a la Fundación Pontificia, la Iglesia que Sufre, vamos a tener cerca, a través de testimonios, a través de su vivencia, a un obispo de Alepo, nacido al otro lado del mundo, pero que ha tenido desde su nacimiento y sobre todo en este momento la experiencia profunda de quiénes son los cristianos perseguidos en este momento, cómo viven, cómo sobreviven más bien, y también pues nos van a acompañar hoy que no está Alejandro Morales porque está en su casa descansando, van a estar con nosotros el padre Freddy. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Juan Camilo, muchas gracias, y tenemos la dicha de tener a Monseñor Antoine Chadda. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Monseñor, empecemos un poquito hablando de esa realidad de Alepo. ¿Cómo es esa ciudad? Usted nacido en Alepo. Cuéntenos un poco de la realidad de Alepo en Siria. Alejo y Monseñor, yo les voy a ofrecer una disculpa porque para que los televidentes sepan de qué estamos hablando, porque cuando uno le dicen Alepos, le dice, bueno, pero ¿y eso en qué parte de Colombia queda? No queda en ninguna parte de Colombia. Hace aproximadamente un año, mucho menos, la situación en Siria fue una situación supremamente crítica. La iglesia perseguida, con muchas dificultades, y esos sentimientos, cuando uno ve las fotos desgarradoras, uno dice, ¿y esto dónde está pasando? Y nosotros en el programa siempre decimos, oremos con el Papa para tener un sentido católico. Alefos, como lo viene diciendo Pili, es una arquidiócesis, Monseñor es arzobispo, y nos va a contar lo de Alepos, una ciudad martirizada, muy sufrida, en Siria, para que nos enteremos una mínima parte. Nosotros aquí decimos, lo único que podemos hacer por Siria y por Alepos es rezar, pero hoy tenemos la inmensa fortuna de verlo vivo, de verlo y de estar con nosotros y que nos cuente. Y ahora sí, excúsame la interrupción, Pili y Monseñor. Pero sí, está bien la ubicación, porque, Padre, cierto que tú hacías una ubicación en la Eucaristía, es arriba de Israel, o sea, es en el sitio norte, sí. Geográficamente es al norte de Israel. Mira, primero que todo, Alepo es una ciudad de las más antiguas del mundo. Tiene más de 8.000 años de existencia. Está en el centro del país de Siria, que tiene por Damasco como capital. Siria, estamos en el Medio Oriente, tenemos de frontera al Líbano, Irak, Jordania, Palestina, donde nació Cristo, en Belén. Damasco, donde se convirtió Pablo. Donde se convirtió Pablo. Entonces, esta ciudad de Alepo es la primera ciudad, la más grande de espacio y la más grande de población, porque tiene más de 5 millones de habitantes. 5 millones de habitantes. Sí, señor, más de 5 millones de habitantes, y queda en el norte de Siria. Está la capital, Damasco, viene la ciudad Homs, que es la tercera ciudad de Siria, donde se alarmó también al principio la guerra ahí, en contra de los cristianos, y viene la ciudad de Alepo, que es la tercera, que viene hacia el norte de Siria. Entonces, los cristianos de Alepo, hace más de 5 años, ya cumplimos 5 años de guerra, pero la guerra comenzó primero en la ciudad de Daraa, que es cercana de la capital de Damasco. Después comenzó otra vez la guerra en la ciudad de Homs, quedó un año, después se transmitió esa guerra hacia la ciudad de Alepo. Los terroristas, los Daesh, los ISIS, los Jabhat al-Nusra, quisieron infiltrarse a la ciudad de Alepo, porque la ciudad de Alepo es una ciudad de mucha economía, de mucha cultura, de mucha industria, arte, tiene de todo. Es una ciudad de cultura, tiene mucha historia. Entonces quisieron invadir esta ciudad y derrumbarla y sacar a los cristianos de la ciudad.
Por eso, como no pudieron entrar al centro de la ciudad, empezaron a lanzar misiles a la ciudad para matar a la gente, derrumbarle sus urbanizaciones, sus edificios, sus casas. Y ahí se metieron dentro de los aguaductos, en la agua negra. Imagínense, la ciudad de Alepo está llena de cuevas, de aguaductos, de muchas entradas subterráneas. Por ahí se entraron para poder invadir toda la ciudad y no pudieron, porque estaba el ejército sirio protegiendo a toda la ciudad. Resulta que estos misiles que venían a la ciudad mataban a mucha gente. Lamentablemente, muchos niños, muchas mujeres, muchos jóvenes se cayeron heridos y muertos. Miles de personas murieron, muchas edificaciones cayeron. Mi catedral recibió un misil el día 15 de julio del año 2014, derrumbó toda la catedral. A las 24 horas viene otro misil a mi arzobispado, donde estaba yo en la medianoche. Entró el misil de 3 metros de largo, de 60 centímetros de ancho. Imagínense un misil como este, ¿qué puede hacer? Derrumbó todo el tercer piso del arzobispado y gracias a la Virgen María me quedé vivo. Ahora me están viendo vivo porque yo pasé ese sufrimiento, el dolor de la destrucción total, esta explosión que hizo el desastre. Aparte de eso, no estamos viendo nada más el sitio donde estaba yo. Vean ustedes la destrucción que causó esta terrible guerra. Los cristianos fueron dispersos porque perdieron la mayoría de sus casas. Como les es que la destrucción mucho. Que nosotros vemos en televisión es tremenda. Es o sea, tremenda, no sé cómo viven, no tienen agua, no tienen Ahora, energía. bueno, cuando comenzó la guerra, los terroristas cortaron la electricidad durante 5 años en la ciudad de Alepo. 5 años para Alepo completo. Para Alepo completo. Oscuridad las 24 horas. Electricidad, agua y gas. Imagínense usted, nosotros tuvimos que abrir pozos en el terreno de la iglesia para dar agua a los fieles, a los habitantes de la zona. Pusimos 7 chorros a la cerca de la iglesia y la gente empezó a llenar agua. Viejitos, niños, mujeres, lanzando su carretilla para llenar los botones, los galones de las botellas y subir 4 o 5 pisos. Como no hay electricidad, claro. Ascensores no funcionaban, luz no había. Bueno, entonces quedó la ciudad de Alepo 5 años en sufrimiento y dolor. Las familias cristianas que recibieron ese desastre, muchas familias, miles de familias tuvieron que salir de la ciudad por protección de su vida, por miedo al terror. Entonces comenzaron a salir por miles de autobuses. Cada día se llenaban, cada autobús 50 pasajeros. Imagínense ustedes cuántos autobuses salieron fuera de la ciudad de Alepo. Fueron al Líbano, a Europa, a América, a Estados Unidos, a Suecia. En todas partes se fueron dispersos en toda parte del mundo. Resulta, lo que quedaron ahí en la ciudad fue la minoría que no tenía la posibilidad de salir. Fueron únicamente los pobres. Los pobres. El resto de Israel, qué tan raro, y eso se repite otra vez. Sí, entonces en ese momento se presentó la comisión de la iglesia perseguida, la fundación pontificia, la iglesia que sufre, se presentó ahí en la ciudad, y hace años ella venía siempre para ofrecer su ayuda a la comunidad. Pero en ese momento de la guerra se presentó formalmente para presentar y ayudar formalmente a las familias con cesta básica de comida, porque la gente se quedó en la quiebra. Cesta básica de alimento mensual, agua potable, medicina, operaciones quirúrgicas, combustible para el invierno. Ella ofreció todo y mantuvo a estas familias radicadas en la ciudad hasta el momento. Y hasta pasaron los 5 años y siguen dando hasta el momento, porque las familias no quedaron sin nada. Entonces, ¿cómo se alimentan? Por la iglesia que sufre y la arquidiócesis de Alepo. Porque nosotros en Alepo somos 6 arzobispos católicos, no solamente yo. Somos ritos orientales, tenemos el rito sirio católico que presido yo, el armenio católico, el marronita, el caldeo, el bizantino y el latino.
somos 6 arzobispos. Y hay 3 iglesias ortodoxas, la armenia ortodoxa, la siria ortodoxa y la bizantina ortodoxa. Y hay como 4 comunidades protestantes, o sea, estamos en la ciudad como 12, 13 comunidades. Nos reunimos una vez al mes, una reunión ecuménica entre todos nosotros, para asegurar la vida de nuestras familias que quedaron en la ruina. Yo quería preguntarle, por lo que nos está comentando, primero, mucha gente se pregunta que el Vaticano, en general el Estado Vaticano y el Papa es una persona eminentemente rica y que todos los días se enriquece más y se llena más de dinero, pero la Iglesia, hay que entender esto, cómo se puede sostener una comunidad, o sea, cómo esta colaboración no la solidaridad, sino la caridad de la Iglesia. La gente critica mucho. ¿Qué están haciendo la Fundación Pontificia? Está luchando. Yo vi durante una semana en México, otra semana en Chile, cómo ellos sufren para reunir el dinero para mandar a ayudar. El Vaticano lo mismo. Se reúne todos esos millones de euros, de dólares, y lo mandan a las familias pobres en toda parte del mundo. Basta que la gente basta crítica, porque si nosotros vamos a escuchar lo que dicen por televisión, nunca avanzamos en la vida para salvar a la vida de miles y millones de personas. Dice que el Papa tiene misión, sí, claro que tiene, pero el Papa distribuye ese dinero a la población, a la gente pobre. Allá llega su estamos recibiendo la ayuda durante 5, 6, 7, 8 años en guerra en Siria. ¿Y cómo fue en Irak? En Libia, en Yemen, en Egipto, todo eso no son hijos de Dios también que tienen el derecho de recibir donaciones. Pero me llama mucho la atención lo último que dijiste, el hecho de que las iglesias, aunque se supone que tienen diferencias, o sea, la ortodoxa, los cristianos, los hermanos separados, en este momento de sufrimiento, todos son uno. Claro. Y se reúnen para trabajar juntos, para cuidarse. Y Alepo es una ciudad distinta. Hay un ecumenismo extraordinario, todos trabajamos juntos. Ortodoxos que no confían nada en la Iglesia Católica. En los protestantes, ¿sabe cómo? Pero nosotros en Alepo trabajamos en armonía muy bonita. Ese es algo que fortalece a la unión de la Iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy en día. ¿Ve? Esa es nuestra tarea, nuestro deber como católicos, de sembrar donde estamos la semilla del amor, porque con ese amor estamos ganando a los musulmanes. Los musulmanes en esta guerra en Alepo comenzaron a sentir que significa amor, porque nosotros nos acercamos hacia ellos ofreciéndole nuestra ayuda a los niños bajo las chozas que quedaron tantos años de sufrimiento y dolor. La iglesia que sufre se acercó, los obispos de Alepo, las comisiones, todos los grupos juveniles. Vamos a ayudar a esos musulmanes que no saben nada de la vida de la iglesia. Cuando ellos comenzaron a ver a los jóvenes, a los papás, ellos dicen Abuna, nuestro padre o padre, como decimos padre, ahí se dice Abuna, el padre de todos. Entonces cuando se acerca a un niño, a una niña, a una familia, a ofrecerle su ayuda, eso pensaban que los cristianos son malos, que no son tratables, que son oscos, huelen feo y todo. Cuando comenzaron a acercarse hacia ellos, vieron que estos cristianos son buenos, son llenos de amor, entonces se acercaron más a Dios y muchas conversiones comenzaron a surgir en esta ciudad de Alepo, al cristianismo, muchos jóvenes, muchas familias, pero eso todo se queda en secreto porque, ¿saben? Un país musulmán no puede admitir una conversión al cristianismo. Eso pasaba en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, durante el tiempo, ayer que Dominique Custra nos hablaba de que en realidad la persecución en este momento es peor que en la época de Domiciano, durante el tiempo que se escribe el Apocalipsis, pero en realidad, mientras más persecución había, más conversiones se daban, claro. Porque veían el comportamiento de los cristianos, entonces ese comportamiento amoroso, entregado, de dulzura por los otros, decían, no, estas personas son muy especiales y se convertían. Monseñor, ¿por qué hay persecución contra los cristianos? ¿Por qué contra ese grupo específico o en general? En general. En general, la guerra es la guerra.
el Islam fanático no quiere ver a ningún cristiano en el Medio Oriente. Entonces declararon la guerra no contra Siria, nada más, contra los cristianos que viven en Siria. ¿Por qué perseguirlos? Para obligarlos a someterse al Islam, o convertirse al Islam o le cortan la cabeza. Entonces, esta invasión musulmana fanática no la confiesan los musulmanes abiertos al mundo, porque hay dos grupos. Uno dicen que tienen que convertirse al Islam porque es la ley del Corán, y otros musulmanes dicen que nosotros no somos fanáticos como ellos, nuestro Islam es abierto al mundo. Ojalá que sea así. Entonces nosotros venimos a vivir con armonía con este grupo de musulmanes abiertos al mundo, que son los cultos, los preparados de buena familia. Pero la guerra fue en contra directamente hacia el cristianismo. No solamente ellos, porque hay unas organizaciones internacionales que quieren hacer. Porque Europa, por ejemplo, manda a sacar miles de familias cristianas para llevarla a Francia, por ejemplo, a Bélgica, a Canadá, a Australia. Nuestras familias se fueron dispersas en esos países. La diáspora. ¿Y quién está detrás de todo eso? Yo creo que es el sionismo internacional. Porque no quieren ver al Medio Oriente con cristianos por donde nació Cristo Jesús, en Belén. Ahí nació el cristianismo. En Antioquía, donde fue proclamada la primera apariencia de los cristianos, donde se llamaron cristianos por la primera vez. Por primera vez les dijeron cristianos. En Antioquía de Siria, era la Grande. Ahora es una parte de Turquía, pero ahora Turquía quiere también invadir a Alepo para incorporarla a la República Turca. Eso es algo que no vamos a admitir. Una curiosidad, Pili, desde el punto de vista bíblico, de las cartas de San Pablo, o sea, Alepos fue alguna vez destinatario de la carta de San Pablo, a los colosenses o los filipenses o no. No, no, a los romanos precisamente no, pero sí se sabe de la estadía en Damasco, de Pablo en Antioquía. O sea, en realidad, cuando uno hiciera un recorrido de los viajes de Pablo, tendría que pasar por todo Siria. Tarsus, él pasó por Tarsus, no pasó por Alepo, no llegó a Alepo. Él llegó a Tarsus, la vía de Damasco. Hasta ahora existe la ventana donde bajaron a San Pablo en una canasta para escapar. Para poder que se escapara. Si tú haces el tour ese en Damasco, va a ver algo extraordinario del mundo. Donde apareció Cristo en el camino de Damasco, como llegó a la iglesia de San Ananías en Damasco, existe hasta ahora. Los turistas van a ver dónde está eso y se quedan sorprendidos. Y al llegar al muro donde está la ventanita esa, es algo admirable. Entonces yo le invito de ir a ver este camino de San Pablo, de llegar a Alepo para ver cómo viven los cristianos actualmente en Alepo. Pero gracias a Dios, esta gente no perdió la fe. Sufriendo tanta guerra, siguieron con fe sólida en la iglesia, porque si no fuera la iglesia en ese momento en la ciudad de Alepo, la gente se moría de hambre. Padre Freddy, ¿por qué está tan callado? Sí, no, aquí admirado, feliz. Además porque estoy yo impresionada. Yo me disfruté la Eucaristía con Monseñor y escuché la homilía, pero sí quería preguntarle, Monseñor, antes de esos 5 años de guerra y su niñez, ¿cómo era Alepo? Ay, yo iba a preguntar eso también. Eso es extraordinario. Mi niñez yo la pasé hasta los 13 años, un muchacho normal, al colegio, y siempre pedía ir al seminario, y mi mamá, que en paz descanse, me impedía, porque era chiquitico, y venía un sacerdote cada año del seminario del Líbano hacia Alepo para preguntar en los colegios católicos, ¿quién quiere ser sacerdote? Siempre yo le levantaba la mano. Entonces, el primer año me aceptaron, pero mi mamá no quiso. El segundo, el tercer año, le dije al final, mamá, si no va a mandarme al seminario, voy a escapar de la casa, voy a ir solo al seminario. Entonces aceptó, me dijo, mira, tú te vas ahora, pero no vuelves más nunca hacia la casa si no viene como sacerdote. Bueno, voy a ser sacerdote. Un seminario muy largo. Sí, son 11 años.
Fui al seminario menor, era chiquitico. Pasé todo el seminario menor, mayor, me gradué, recibí la ordenación en la misma catedral donde me consagraron arzobispo actual, que fue derrumbada, y la restauré. ¿Ya terminó? Sí, la restauré, tengo fotos, puedo demostrarle miles de fotos. Fue la iglesia la más bonita después de la guerra, y la primera que fue reconstruida después de la guerra de todas las iglesias de Alepo. La restauré y la inauguré el 9 de septiembre de este mismo año, hace 2 meses. Y vino el nuncio apostólico, vinieron los arzobispos. Pero después de esto, padre, me pregunta, ¿cómo era Alepo antes de la guerra? Sí, sobre todo una iglesia cristiana en medio de un mundo musulmán. Mira, le digo que la ciudad de Alepo es una ciudad de mucha oración, muchos grupos eclesiásticos, mucha juventud católica, muchas reuniones de catecismos, cautismo. Mira, esa ciudad es conocida en todo el Medio Oriente como la mejor ciudad católica de la Iglesia Católica de Siria. Cuando vino el Papa Juan Pablo II a Damasco, se reunió toda la comunidad, especialmente la gente de Alepo. Cuando vino el Papa Benedicto a Siria también, fueron millones de cristianos y musulmanes a verlo. Entonces, esta ciudad de Alepo, que es rica en espiritualidad, está siempre en la vida de la iglesia. Nosotros, ¿cómo pasábamos el tiempo? Esta ciudad de tanta tranquilidad y tanta seguridad, tú caminas en la calle de Alepo día y noche y nadie te pregunta a dónde va y de dónde viene. Con oro en la mano y todo, no hay nada de robo, plena seguridad. Hasta el momento, ahora si te vas a Alepo, igual. No hay ni ladrones ni criminales después de que se liberó Alepo. Alepo se liberó el día 12 de diciembre del año 2016. Vamos a cumplir 2 años con la presencia de la Virgen de Guadalupe, que entró solemnemente a la ciudad. Y cuando fui a Alepo, a México, me regalaron la estampa de la Virgen. Y prometí a los mexicanos, cuando llego a la ciudad de Alepo, voy a poner la estampa en mi catedral. Y ya la tenemos ahí, en el muro principal de la entrada de la catedral. Quiero decir otra cosa más, padre. Alepo era y va a seguir, después de que termine la guerra definitivamente, vivía con mucha abundancia. No había nada antes de la guerra. 10 años antes de la guerra, Siria se mantuvo en el éxito de todos los niveles. Economía, industria, cultura, turismo, y decimos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sigue eso? Mira, el gobierno del presidente actual, que el mundo no lo quiere actualmente, pero yo puedo profesar acá que es el presidente el más querido del mundo, de su pueblo, especialmente la juventud siria. Dicen, gritando en todas las plazas de Siria, Dios, Siria, Bashar y más nadie. Hasta el momento grita. Yo te aseguro que ese señor hizo mucho por Siria. Aunque la gente habla mal de él, que es un dictador, un señor que mata a su pueblo, esas emisoras de telecomunicación que transmite falsas noticias es un pecado el más fuerte que existe en el mundo. Nosotros, cuando vemos a nuestro presidente, no porque yo soy arzobispo y lo apoyo, todas las iglesias, todos los ciudadanos lo queremos mucho. Un hombre culto, preparado, médico, abierto al mundo, hizo de Siria una perla preciosa en el Medio Oriente. ¿Por qué lo acusan ahora? Bueno, por interés. Seguimos siempre diciendo que esa gente, las fuerzas mayores del mundo del poder, vienen a robar nuestras riquezas, que es el petróleo y el gas, y dejar el país en la ruina. Pero ¿por qué antes de 10 años de la guerra este señor no mataba a su gente? ¿Por qué ahora lo acusan de matador? ¿Ve? Esta comparación entre estas cosas y la otra, decimos nosotros que estamos viviendo felices en este país, vinieron a derrotarlo, vinieron a sacar los cristianos del Medio Oriente, especialmente de Siria, para dejar ese país en la ruina. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Actualmente estamos esperando de que se termine definitivamente la guerra, vuelve la normalidad al país, la gente comienza a trabajar de nuevo y con abundancia, porque falta ahora la entrada material.
para que la gente pueda ganar su vida, alimentar a sus hijos. Actualmente la ciudad de Alepo está casi muerta porque es liberada y tranquilidad y todo, pero no hay trabajo. No comenzó otra vez la economía, la industria, no empezó porque todavía tenemos la autopista regional cerrada por los terroristas. El aeropuerto está cerrado, entonces ¿cómo van a dejar a la ciudad moverse si todo está cerrado? Rusia y Turquía están ahora en el mando de asegurar la autopista regional, abrirla con fuerzas de los dos países para asegurar el camino. Ahí pueden los camiones salir y entrar y la mercancía va y viene con libertad. Y cuando se abre el aeropuerto es otro motivo de abertura y ahí vendrá la tranquilidad. Así Pero seremos entonces, más felices. Yo me pregunto cómo hace, es increíble cómo hace la iglesia, la Fundación Pontificia, la iglesia que sufre, para tanta ayuda. O sea, ellos se lo rebuscan para llegar hasta ustedes, la comida, la ayuda económica. Es increíble. Sí, es que la iglesia que sufre viene con el padre Jalemba, Andrés Jalemba, que es el representante de esa iglesia en el Medio Oriente y África. Él viene todos los meses a Alepo. Todos los meses está ahí y viene a alojarse en mi sede 2 o 3 días y se va a Homs, a otra ciudad, a Irak. Todo. Hay una facilidad de entrar y salir. El camino está seguro. Es un camino interno que abrió el gobierno, como la autopista regional está cerrada, entonces el ejército abrió un camino interno militar donde la gente va y viene con tranquilidad. Entonces vienen muchos periodistas, mucha gente extranjera que no son siria y entran y salen con toda la libertad y son bienvenidos. Permítame la curiosidad, monseñor. Dime. ¿Usted por qué habla también el castellano, el español? ¿Lo hablo bien? No, ¿en serio? ¿No ningún error? No, monseñor. Súper bien. ¿Dónde Bueno, lo aprendió? ¿O también en la Alepo se habla? Bueno, siguiendo un poco de mi vida, cuando me gradué de sacerdote, trabajé como 6 años como párroco en Alepo, del año 73 hasta 79. Después pedí mi traslado a Venezuela porque mi papá, mi mamá, mis hermanos vivían en Venezuela desde los años 50. Entonces, como la familia toda ya se estableció en Venezuela, yo pedí de ir porque estaba yo en el exilio para ellos en Alepo. Entonces, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse el santo, firmó el acuerdo del patriarcato nuestro con la Santa Sede de mandarme a mí como primer sacerdote sirio católico que va a atender a la comunidad siria católica en Venezuela. Que me dijiste que era muy grande. Es muy grande la comunidad de... La cantidad es actualmente más grande que lo que están en Alepo. Dígale que más de 3.000 familias tenemos en Venezuela. En Colombia hay muchísima gente. Nosotros los llamamos los turcos. Turcos. Siempre todo lo que viene de Medio Oriente son turcos, porque venían con pasaporte turco, como Turquía mandaba en Siria, en el Líbano, 400 años, mandaba a todo el mundo con pasaporte turco. Por eso lo llaman turcos. Los turcos. Realmente no son turcos, porque los En la turcos costa tienen la atlántica, cabeza muy tapada. Los sirios, los libaneses son más abiertos. Gracias a Dios. Entonces, en el 79 dejé Alepo y fui a Venezuela. Del 79 hasta el 2001, cuando me eligieron arzobispo, tuve que regresar. Entonces, allá en Venezuela, empecé a trabajar con un sacerdote latino, el obispo de Maracay, que en paz descanse, el monseñor Feliciano González, me metió con un sacerdote para ayudarlo en la parroquia. Ahí comencé a aprender, porque fui a Venezuela sin ni una palabrita en español. Sí, hablaba el francés yo, porque mi educación es francesa. Entonces empecé a celebrar con él la misa diariamente en la parroquia, escuchándolo como dice, cómo se celebra la misa. Unas 2 o 3 semanas después comencé yo a leer con él un poquito. A la 3ª semana comencé a predicar, imagínense. No. A predicar el español mezclado con árabe, con francés, como sea. Como bueno. Hablaba. Con oportunidad y sin ella, como dice San Pablo. Y la gente se reía, durante el sermón. Y yo decía, no importa. Usted habla. Me corregían después de la misa en el patio afuera. Mira, padre, tiene que decir así, eso no sé. Bueno, poco a poco
aprendí. Muchísimo, pero muy bien, Sí. muy bien. Bueno, gracias a la Iglesia que sufre, usted va a tener, pues ha tenido en la Universidad Pontificia Bolivariana, ayer fue como una oportunidad para estar con las personas, pero vamos a pasar un promo que nos trae la Pontificia, la Fundación Pontificia, la Iglesia que sufre, porque van a estar en varios puntos. No puedes vivir una persecución sin la Eucaristía y es muy difícil conseguirla a veces ahora en Siria. Yo creo que es necesario que nosotros tengamos claro que la Iglesia que sufre está apoyando no solamente a los cristianos de Siria, sino del mundo entero, porque muchos están siendo perseguidos o porque viven situaciones de pobreza extrema. Nigeria, en África, o sea, hay muchas persecuciones en el mundo. Y el hecho de que nosotros conozcamos del trabajo de la Fundación Pontificia, la Iglesia que sufre, y los apoyemos, es apoyar a estas personas. Estás diciendo, pues sí, ya salieron de la guerra, pero necesitan demasiado apoyo para restablecer la vida. Complemento a Pili en la reflexión que hace, y dice, bueno, yo soy miembro de la Iglesia Católica y en el programa insistimos mucho que cuando uno, pues la catolicidad es universalidad, el mirar el mundo. Claro. Entonces uno se sienta y ve el programa y ve los videos y escucha las noticias y uno dice, ¿yo qué puedo hacer? Cuando usted movía escombros en su catedral después de todos estos bombardeos, usted pensaba y decía, qué bueno que el mundo hiciera tal cosa, que la gente se enterara en el mundo lo que se nos está pasando. ¿Qué puede hacer un televidente en Colombia, en Antioquia, en nuestra tierra? Y en el mundo, ¿Qué porque es que podemos nos ven. hacer Nos ven por todo el mundo. por la iglesia y por los hermanos cristianos allá? Bueno, la Fundación Pontificia de la Iglesia que sufre está ofreciendo, pero todavía, como te dije hace rato, que la guerra no se terminó en Siria, hace falta más ayudas. Entonces, no que nosotros queremos rectificar o renovar o construir iglesias, ahora queremos mantener a nuestras familias en la fe, ayudándolas económicamente para poder vivir o progresar en la vida. Lo que pueden ustedes hacer es tener ese contacto con esa iglesia que sufre, porque esas colaboraciones que uno puede hacer con la iglesia que sufre pues van a ser distribuidas a toda parte del mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor y matanza. Este tipo de ayuda, primero que todo, es una ayuda moral y espiritual. Lo que necesitamos nosotros es su oración, antes que la materia. Nosotros, la materia viene en cada rato, pero el apoyo espiritual y moral mantiene la fe de esas familias y que se quede en su sitio, de no salir otra vez más, porque no queremos que nuestras iglesias queden vacías. Y que la gente que salió y que pueda devolverse otra vez. Ese es el otro punto más importante, que estamos haciendo lo posible de regresar a esas familias a la ciudad, porque muchas de ellas, por miedo y terror, se fueron fuera de la ciudad y dejaron a sus hijos en los colegios, ya están trabajando afuera y dicen que ¿qué vamos a hacer si regresamos y no hay vida? Claro, es lo mismo que pasó. Bueno, yo sí quiero agradecerle, Monseñor, quiero agradecerle a la Fundación Pontificia, la Iglesia que sufre, que nos permite tener esto como en carne propia, tan cercanamente. Gracias a ustedes, señores, por la compañía.
Hoy estuviste tan serio, tan parquito. Cuando no tenemos una calidad Sí. de persona y de obispo como Monseñor tan cercano que nos dio otra visión, porque uno piensa en el Medio Oriente y uno piensa muchas cosas equivocadas, pero ya con su presencia, Monseñor, Ya tenemos más. con la Eucaristía que nos celebró, con su jovialidad, su alegría, su español tan fluido, nos hace enamorarnos muchísimo más de esas ciudades del Medio Oriente, de ser tan hermanos y las tareas puntuales que usted nos ha dejado. Lo principal, la oración, la esperanza y sobre todo encadenar nuestras ayudas hacia la Fundación Pontificia, la Iglesia que sufre. Monseñor, llévenos en su corazón y usted queda en el nuestro. Gracias. Yo quiero, si me permiten, un minuto más. Quiero agradecer esa entrevista que me llenó de tanta alegría, de darme todo el tiempo casi a mí para hablar. La semana pasada hice una visita al seminario de Santiago, de Chile. Y hablé con los seminaristas, son 51, con los sacerdotes, el rector, toda la comunidad que estaba ahí. Y tanto que parece que hablé cosas que penetró el corazón de esos muchachos. Unos de ellos se ofrecieron a ir a trabajar conmigo en Siria. Los seminaristas, imagínense eso. Es importante. Entonces, cuando uno ve esta fe, este optimismo en la vida de la Iglesia, se anima mucho más a trabajar, a seguir lanzando al apostolado. Esa es nuestra tarea hoy en día. Bueno. Entonces, si ustedes también están dispuestos a ir conmigo, vengan. Vámonos para allá. Va a estar muy felices. El padre Freddy es una carga, no se lo recomiendo. No. Bueno, nos tenemos que ir porque estamos sobre el tiempo. Okay. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes en Al Calor del Fuego.